Los sinónimos, se le puede decir delirio, confusión mental, bueno, el ¿Para qué síndrome le voy a dar? confusional. Escuchame, Angélica, le voy a dar Sí, una mínima introducción ahí para que después nos quede. Nosotros, Angélica Regola, residente de medicina interna, está rotando acá por el CTI, el Hospital Militar, y la idea era un poco hablar de dos aspectos fundamentales. Si bien no hablar directamente de lo que es el encare de un síndrome confusional en la emergencia o en el CTI, sino más que nada dirigido cuál es el rendimiento diagnóstico de la tomografía de cráneo y de la punción lumbar en los estados mentales alterados. Vamos a hablar mínimamente de cómo se encara un síndrome confusional agudo, cuáles son las primeras medidas, son las medidas terapéuticas más grandes. Va a participar también Judith Calvo, que es neuróloga del hospital, para dar su punto de vista neurológico. Y bueno, lo dividimos más que nada en dos partes, tomografía y punción lumbar. ¿Cuál es el rendimiento y la necesidad de hacer esos dos estudios en la parte aguda? Si es necesario hacerlo de entrada, esperar, descartar otras cosas. Más que nada viene por ahí la charla. Cuando quieras, Angélica, muy nomás, bien. disculpame que te corté. Bueno, no, por favor. Bueno, acá está hablando de los sinónimos, que se le puede llamar delirium, confusión mental, síndrome cerebral agudo y tal, el síndrome confusional agudo. Es una urgencia médica, es un cuadro clínico de instalación rápida, de horas o días, es fluctuante y potencialmente reversible, en el que se produce una alteración de las funciones cognitivas, el comportamiento psicomotor, la emoción y el ciclo vigilia-sueño. Está asociado a otra enfermedad y es más frecuente entre los adultos mayores. El comienzo, como dijimos, agudo y fluctuante, y es uno de los trastornos cognitivos más comunes en el anciano. Es un indicador de la calidad de atención hospitalaria y el enfermo requiere asistencia especial del equipo de salud por el riesgo de caída y las alteraciones en el entorno del paciente. Se desconocen los mecanismos neuronales implicados y se habla de una reserva cognitiva, que es lo que determina la gran variabilidad y predisposición a dicho cuadro clínico. O sea, ya un paciente que tuvo una ACV, que tiene microangiopatía crónica, como está más predispuesto a tener este síndrome, pues las lesiones cerebrales, como dice el stroke, determina esta reserva cognitiva. Si un paciente ya tuvo una ACV, microangiopatía, ya tiene una reserva cognitiva pobre y está más predispuesta a este síndrome confusional. Bueno, ¿cómo se aborda este paciente? Primero, reconocer el síndrome confusional, qué tipo de síndrome confusional es, hipoactivo, hiperactivo, si es mixto o es inclasificable, hacer un buen anamnesis, un buen examen físico, ver si el paciente está atento, cómo está la conciencia, cómo está la memoria, cómo está la conducta, el comportamiento, el estado afectivo, el ciclo sueño-vigilia y el sistema neurovegetativo. Y ahí usamos una herramienta diagnóstica, la CAM, para que nos va a ayudar, que ahora la vamos a ver, para hacer el diagnóstico del síndrome confusional. Reconocer las causas corregibles, si tiene hipoglicemia, si tiene hipoxia, si tiene fiebre, si tiene hipertensión severa, si es alcoholista, si está con abstinencia, si tiene encefalopatía de Wernicke, si está en una rhabdomiólisis, si tiene una hiponatremia, una hipernatremia, todas cosas que puedo corregir. La etiología, si esto es estructural, del sistema nervioso central, si no es estructural, si es infeccioso, central o sistémico, si es endocrino metabólico, si es tóxico por alcoholes, alucinógenos, antidepresivo, si está en abstinencia, si es por un fármaco y si, bueno, si el paciente tiene una RAU, caloma, si hubo un cambio en el ambiente del paciente. Los criterios diagnósticos, si tiene alteración de la atención, dirigir, mantener, si dirige la atención o nos presta atención un ratito y de repente ya no nos presta atención, y de la conciencia, si tiene tendencia al sueño. Las alteraciones aparecen en poco tiempo, horas o días, y su gravedad tiende a fluctuar durante el día. O sea, durante el día va a estar un momento que va a estar lúcido, momentos que va a estar confuso. Una alteración, si es una alteración cognitiva adicional, si tiene un déficit de memoria, si está alentado, cómo está el lenguaje. Los criterios número se aplican para otro trastorno neurocognitivo también preexistente, y voy estableciendo el curso de esto. En la anamnesis, la expresión física, análisis clínico, se obtiene que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de otra afección médica, una intoxicación o una abstinencia, una exposición a una toxina o se da múltiples etiologías. Bueno, esta es
La CAM, que más o menos es lo mismo que acabé de decir ahora, la atención, el pulso fluctuante, la conciencia. Bueno, y pensar en la clínica dirigida, me llamo por este paciente, tiene síndrome confusional, voy, lo veo si tiene causas corregibles. Primero hago el diagnóstico si está con síndrome confusional, si tiene causas corregibles, y bueno, y pido la clínica dirigida a lo que pienso, con un ionograma, con calcemia, parece que hiponatremia, hipernatremia, hipocalcemia, el hemoglucotés, la glicemia, funcional renal, si está deshidratado, si tiene insuficiencia renal, funcional hepático, el hemograma, una anemia severa, por ejemplo, el examen de orina, si está alterado, está causando una infección urinaria, con el urocultivo y la placa, si sospecho que tiene una neumonía, por ejemplo. Bien, la tomografía de cráneo. Como estudio diagnóstico, bueno, siempre vemos que llegan a la emergencia, el paciente con síndrome confusional, lo primero le hacen la paraclínica, tomo muchas veces. Y bueno, yo estuve buscando un estudio del Hospital Maciel, que hicieron un estudio de esto para ver qué rendimiento tenía la tomografía de cráneo en los pacientes que presentaban este síndrome. Fue un estudio observacional, se examinaron pacientes ingresados entre mayo de 2012 y enero de 2013 que presentaban delito. Se utilizó la herramienta CAM, la que vimos recién, para el diagnóstico del delito. Se identificaron 136 pacientes, de los cuales 114 cumplían con los criterios de inclusión. La edad promedio fue 69 años y se usó un rango etario de 20 a 92 años. En pacientes con antecedentes de deterioro cognitivo previo mostró un bajo rendimiento en la tomografía para confirmar la causa del delirio, que fue un 3,2%. O sea que no tenía ningún, o sea, para pedirla de primera no tenía ningún sentido. Seguramente paciente con deterioro cognitivo previo que instala un síndrome funcional agudo, pero más probable la causa es extraneurológica, seguramente infecciosa. Hizo una diferencia significativa según el grupo etario. De los mayores de 65 años, del total de los pacientes con deterioro cognitivo previo y sin deterioro cognitivo previo, solo un 12,5% siguieron tomografía para hacer diagnóstico de síndrome confusional. Y bueno, y para los menores de 65 años tuvo mayor rendimiento. Demostrando que los pacientes más jóvenes, de síndrome confusional agudo, la causa por lo general es neurológica y no tanto en los mayores de 65 años. Tiene más rendimiento con el paciente más joven. Bueno, la tomografía es una herramienta de gran valor, pero no debería realizarse de urgencia en forma rutinaria ni en todos los pacientes con delito. Debe indicarse urgencia cuando existe un paciente con un traumatismo, que el paciente se cayó y de repente de esa caída tuvo un TEC y empezó con un síndrome confusional progresivo, fluctuante. Bueno, ahí sí tiene indicación de tomografía. Si tiene algún signo focal neurológico, o si lo estudié todo, le pedí examen de orina, urocultivo, placa, todo, y no encuentro la causa de este síndrome confusional agudo, ahí también indicada la tomografía. Que los pacientes después se demostró que los pacientes ancianos con deterioro cognitivo previo de tenerse presentes los factores precipitantes del delirio, que más frecuentes son los efectos neuronales, como dije recién, que es la más común, la causa infecciosa. ¿Alguna pregunta de esto? Y este estudio se comparó con otros estudios y que hicieron en otras partes del mundo y daba lo mismo. El resultado es el mismo, que no tiene rendimiento en sí, mucho rendimiento de indicación la tomografía en el paciente con síndrome confusional en mayores de 65 años. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, impecable. Bien, y esto yo hice como una introducción del tema y bueno, y ahí en la paraclínica a ver por qué la tomografía tenía o no rendimiento o no tiene indicación. Y después siempre valorar los factores predisponentes, precipitantes de estos pacientes, o sea, el deterioro cognitivo previo es un factor predisponente para que tenga un síndrome confusional, que tenga una enfermedad grave, que esté deshidratado, que tenga alteraciones metabólicas, la edad avanzada, la depresión, síndromes confusionales previos en otras internaciones, y bueno, que sea un paciente alcoholista o fumador. Y los precipitantes va a ser la polifarmacia, la sonda vesical, la iatrogenia, la restricción física, a veces que lo tienen atado los pacientes en sala, en realidad eso empeora el síndrome confusional del paciente, y la malnutrición. También deprivación del sueño, movilizar,
que el paciente tenga un déficit auditivo, no le traigan los auriculares, no le traiga así los auriculares, que tenga déficit visual, no le traigan los lentes, una habitación más iluminada con un reloj, todo eso en realidad son factores que mejorarían el entorno del paciente y previenen de cierta forma que el paciente tenga un síndrome confusional. Y siempre tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre el síndrome confusional, la demencia y la depresión. El síndrome confusional siempre va a ser agudo, en cambio la demencia es insidiosa y la depresión tiene como un pulso más subagudo. La síndrome confusional, como dijimos, es fluctuante, tiene momentos de lucidez, momentos que está confuso. La demencia siempre se mantiene igual, y en la depresión también. El síndrome confusional agudo, la conciencia está alterada. En la demencia y en la depresión siempre está visible el paciente. Bueno, después ver la orientación, que está alterada, o el síndrome confusional, la demencia, en la depresión el paciente sabe dónde está, la memoria que está deteriorada, en la depresión, por ejemplo, está conservada, la atención, no te presta atención el paciente con síndrome confusional, con un déficit grave, y en la demencia es parcial, bueno, en la depresión también tiene un déficit grave, y bueno, después si tiene delirios y alucinaciones, que en el síndrome confusional es frecuente, en la demencia es poco frecuente, y en la depresión también puede ser frecuente. Esto como para más o menos guiarnos cuando estamos frente al paciente, qué tipo de, si ya tiene una demencia previa, si esto viene de meses, de años, o si esto es algo de ahora en la internación. Después, bueno, las medidas farmacológicas, suspender los fármacos sospechosos, dar un buen soporte nutricional, adecuado equilibrio hidroeléctrico. Después, bueno, como dijimos hoy, que tenga la habitación iluminada, que el paciente esté acompañado, que tenga un reloj, un calendario, que le traigan sus gafas, sus audífonos, y movilizar precozmente al paciente. Y que tenga un adecuado ritmo de sueño vigil. Y después los fármacos. De primera línea es el haloperidol, y después los fármacos de segunda línea sería la risperidona, la olanzapina y la quetiapina. La benzodiazepina sería lo último a pensar, no lo primero. Aparte que le caen pesadas también a los pacientes, añosos. Y bueno, después nada, prevención al caso de los riesgos en 6 dominios, el déficit cognitivo, la deprivación del sueño, la inmovilización, el déficit visual y auditivo, la deshidratación, el uso de drogas psicoactivas. Y ahí también, no sé si fui muy rápido. No, impecable. Lo único, volvete capaz a lo de la tomografía, como para resumir cuáles son, o sea, en qué pacientes nosotros indicamos la tomografía, ¿no? O sea, en el paciente más joven, menor de 65 años, que nos venga con una alteración neurológica, que esté confuso, no es un paciente de 45 años, ahí como que la tomo, tiene indicación, obvio. Pero en el paciente mayor de 65 años ya no tiene indicación. O sea, seguramente síndrome confusional de este paciente porque algo infeccioso secundario. No tiene indicación, o sea, de entrada. urgencias de entrada, ni que sea algo rutinario, pedirle a todos tomografía. A Primero, veces, sí, yo lo voy a repetir, voy a hablar un poco de o sea, del concepto, del mismo concepto. Es difícil sistematizar en un solo algoritmo todas las posibilidades de que nosotros podríamos llegar a pedir una tomografía de cráneo. Por las cosas, por lo menos que yo estuve revisando y que coinciden mucho, son 4 o 5 pacientes que sí tendrían una indicación bastante precisa, por lo menos para descartar. Porque ¿cuál es la idea de la tomografía de cráneo? O sea, descartar algo que nosotros podamos resolver en el momento claro, algo estructural. y Que que yo pienso y que el retraso del tratamiento pueda afectar la evolución inmediata. O sea, por ejemplo, y ella lo resumen en 4 o 5 tipos de pacientes. El paciente que está anticoagulado de tubo TEC, ahí va. el paciente que tiene un déficit motor espinal nuevo, que nosotros llamamos un stroke isquémico, un stroke hemorrágico, y no se me ocurre mucho otro que otro paciente más, ¿viste? Sí, seguramente me estoy olvidando de alguno. O alguno que ya le vayamos a hacer una punción lumbar para descartar que tenga una lesión ocupante de espacio, por ejemplo, el que tiene alteración del estado mental, más fiebre, más rigidez de nuca, tomografía y Claro, punción lumbar. Pero ese sería el terreno más grande que nosotros estaríamos. Después el resto es como para descartadas otras cosas. Si el paciente nos viene con fiebre y que es una de las causas más comunes de alteración del estado mental en el anciano,
una infección. Y bueno, tratamos la infección, la hidratación y después vemos la tomografía. Porque me parece a mí, y lo que dicen otros, no hay nada que nosotros confirmemos o descartemos que nos vaya a cambiar la conducta inicial. No, Ah, no sé qué opinas tú, Judith. Sí, eso que dijiste, esas tres situaciones, o sea, en un síndrome focal, el paciente anticoagulado con el traumatismo o en alguien que pensás una neuroinfección y le vas a hacer la PL, eso en el viejo, ¿no? Ahí va. Porque en el joven, digamos que la tomografía, digamos que sí, que la vamos a Claro, hacer, porque seguro. es como que generalmente cuando un joven tiene un síndrome confusional, generalmente la causa es una lesión estructural, o aunque no sea estructural, digo, la noxa está directamente, es neurológica, ¿no? En un Es viejo verdad. generalmente es extra neurológica, pero sí, tal cual, es el mismo concepto. Yo creo Mm. que nos, un poco, por lo menos la experiencia que yo he tenido, el que los engañe un poco de las patologías agudas o con manifestación aguda es la hidrocefalia, que ahí nos podemos llevar, puede tener una hidrocefalia en un paciente viejo y puede necesitar a requerir un tratamiento neuroquirúrgico, una evacuación. Y el otro son los infartos venosos. Son los dos pacientes, por lo menos a mí, que no tienen una, o sea, no son síntomas tan específicos como si fuese un infarto arterial o una lesión ocupante de espacio como o sea, la focalidad neurológica no es tan clara en esos dos casos. Me parece Claro, a pero mí. capaz que en esos casos el síndrome confusional seguramente no sería lo primordial, ¿no? Una trombosis seguramente va a tener cefalea y la Claro, hidrocefalia es una historia más larga, con trastorno de la marcha, o sea, exacto. eh, creo Tendría como que otra, por eso y también recalco lo importante de la historia clínica y el examen físico, ¿no? totalmente, El tiempo de que se sí, instala el síndrome confusional, en qué sí, paciente se instala, qué otros síntomas sí. asociados tiene, ahí va trastornos de la marcha, trastornos de la motilidad ocular extrínseca, en el caso de que sospechemos un Wernicke, como que hace, por eso es lo hace muy difícil el tema de hacer un algoritmo único, Tal cual. como que Eh, se eh, tiene que recurrir mucho al sentido común. Sí, yo eso, si me permitís, lo quiero jerarquizar, subrayar. Yo siempre termino diciendo lo mismo, pero sí, la historia clínica, porque es fundamental. El alcoholismo, por ejemplo, una Exacto. historia de abstinencia, pensar Mm, si alguien, si no tenemos que administrar tiamina, o sea, hay cosas que salen, digo, más allá de que uno está bien, las pautas y los algoritmos nos ayudan, nos guían, pero la historia clínica, porque bueno, los tratamientos y las conductas siempre son personalizadas, ¿no? Más allá de que uno tiene una base en las pautas. perfecto. No sé si alguien quiere comentar alguna cosa más antes que hable del tema de la punción lumbar. En el Voy a- viejo, perdón, Sí, en el sí. viejo muy importante recabar la historia farmacológica, algo nuevo que se Ahí le va. haya dado en los últimos días, aunque no necesariamente sea una droga que uno, capaz que es algo para el tubo digestivo, pero que termina teniendo una acción psicoactiva, ¿no? Los anticolinérgicos, por ejemplo, los veteranos con patología prostática, a veces la medicación que se usa para la próstata, o o algún relajante muscular, drogas que aunque uno no piense pueden tener manifestaciones anticolinérgicas, digamos. Claro. Ahora les voy a compartir la pantalla. Ahí va. Bueno, y yo no sé si me escuchan bien ahí. Sí. Perfecto. Bueno, les voy a comentar del mismo tema, pero específicamente hablando del rendimiento de la punción lumbar en los pacientes con síndrome confusional. Otro tema también, y hablando de eso, ¿verdad? Es los términos que nosotros usamos, ¿no? Porque ahí Angélica mencionó mucho lo que es el delirio. Y el delirio está englobado dentro de lo que es los síndromes confusionales, y sobre todo los agudos. A veces los estudios también este, tienen diferentes resultados porque a veces usan terminologías distintas y diferentes formas de diagnosticar el síndrome confusional o los estados mentales alterados. Que muchos estudios engloban eso, estado mental alterado, el lado de forma aguda, y dentro de esos, el síndrome confusional con el diagnóstico de un CAM o un CAM-IQ en el caso de que nosotros
lo intentemos diagnosticar dentro del CTI. Por eso a veces los estudios son tan heterogéneos y con resultados tan distintos, ¿no? En general, ¿cuáles son las indicaciones de punción lumbar en el servicio de urgencias? Bueno, en un estudio observacional colombiano, creo que es, las indicaciones más frecuentes en ese aporte de urgencias fueron la cefalea con signos de alarma, que en este caso usaron como signo de alarma un acrónimo que es el SUM4, que le pongo por acá, no voy a hablar de eso ahora. Sospecha de neuroinfección o alteración del estado de la conciencia fueron los tres causas más comunes en donde por los cuales los pacientes requirieron una punción lumbar. Como repaso, lo que nombra Angélica hacia la aproximación hacia el estado confusional es un motivo bastante frecuente en la emergencia, que en algunos estudios llega del 5 al 15% del total de las consultas. Es muy importante recabar información, como comentábamos recién, de cuándo empezó, si hay fluctuación o si es permanente, las circunstancias que rodean los elementos, si hay infección, si hubo antecedente de trauma, uso de fármacos o de drogas, por el tema de la intoxicación o de la abstinencia, ¿no? Obviamente, cómo está la glicemia, si estuvo asociada a movimientos anormales, alteración en la marcha o los movimientos, la motilidad ocular extrínseca. Usan una mnemotecnia que ha aparecido en varios estudios, que es vitamina E, donde ellos buscan como forma sistematizada las siguientes etiologías vasculares, infecciosas, traumáticas o tóxicas, autoinmunes, metabólicas, iatrogénicas, neoplásicas o neurodegenerativas y epilepsia. Esperen que voy a admitir a alguien más. Ahí va. No necesariamente lo que va a pasar es que lo vamos a buscar en ese orden, ¿no? Como regla general, ellos siempre ponen como que es válido, en la mayoría de los estudios, una aproximación inicial como si fuese como cualquier paciente grave del ABCDE, ¿no? Desde lo que es la vía aérea, la circulación, para ver si hay un compromiso vital inmediato, ¿no? La primera medida en todo estado mental alterado es una medida de la glucosa. En caso de que nosotros querramos administrar glucosa, siempre administrar tiamina previo para no desencadenar o empeorar lo que es un Wernicke o Wernicke-Korsakoff. Y como otro concepto también general es que cuanto más aguda la interacción de los síntomas, más grave es el cuadro y que lo habitual que lo que pasa en los pacientes jóvenes. En los pacientes jóvenes, a diferencia de los pacientes de más edad, la instalación del cuadro es mucho más agudo, ¿no? Y acá lo divide en 4 pasos grandes, que como les comentaba recién, la vía aérea, la respiración, la circulación, los signos vitales, medir la glucosa, como una segunda aproximación, ver qué tipo de medicación usa, el examen físico, prestar especial atención a los signos de infección, pedir exámenes sanguíneos, entre ellos diorograma, función renal, función hepática, placa de tórax, electrocardiograma, y más en un tercer paso, acá ya pone la tomografía de cráneo o la resonancia, ¿no? La punción lumbar dentro de ese mismo paso, un escalón más abajo, en caso de sospecha de neuroinfección y en otros casos también que lo puede sospechar en que si la primer tomografía fue normal y nosotros aún sospechamos de una hemorragia meninge. Acá también lo intenta sistematizar en cuáles son las causas o los diagnósticos diferenciales, ¿no? Traumática, estructural, infecciosa, autoinmune, dentro de las metabólicas, incluso la endocrina puede ser hipotiroidismo, hipertiroidismo, infecciosa, incluso, y después la tal de causa psiquiátrica, ¿no? Que no fuera enfermedad orgánica. Por eso es muy difícil realizar un algoritmo único, ya que va a depender de la forma de instalación de los síntomas y de la forma de instalación y de los síntomas que estén asociados, ¿no? Por ejemplo, si asocia fiebre, cefalea o antecedentes de trauma, antecedentes de consumo de drogas, mal manejo de la hipertensión arterial, tampoco olvidarse de lo que es el síndrome de Press, ¿no? Si asocia convulsiones. Y cuando la causa no es clara, en los pacientes comatosos, como primera medida se ha recurrido al cóctel del coma, que consiste en naloxona, en caso de que nosotros sospechemos una intoxicación por opiáceos, flumazenil, en caso de que sospechemos de intoxicación por benzodiazepinas, y después tiamina y glucosa, en caso de que pensemos que no tengamos acceso a la medida de la glicemia, ¿no?
En un estudio observacional se vio que las causas más comunes del síndrome del estado mental alterado fueron las infecciosas, las sistémicas y seguidas las metabólicas. Sin embargo, en otro estudio publicado por Volk en el año 2018 mostró que las causas más comunes eran las enfermedades cerebrovasculares, seguidas por las enfermedades infecciosas, las crisis epilépticas, las enfermedades psiquiátricas, las metabólicas, las intoxicaciones y después de causas cardiovasculares, ¿no? O sea, no hay tampoco, eso depende un poco de la población que se estudie, la forma, el diagnóstico, cuáles van a ser las causas más comunes que se encuentre del estado mental alterado. No son homogéneas tampoco las causas. Y bueno, y hablando de lo que es la punción lumbar, ¿cuáles son las indicaciones en general de una punción lumbar? Y se dividen en dos grandes, las que son urgentes como para diagnosticar una afección del sistema nervioso central, presentándose con la clásica tríada fiebre, alteración del estado mental, cefalea, rigidez de nuca. Y ante la persistencia sospecha de hemorragia subaracnoidea con tomografía computada normal. De las no urgentes, hipertensión intracraneal idiopática, meningitis carcinomatosa, hidrocefalia, sífilis y linfoma del sistema nervioso central, encefalitis autoinmune, como para nombrar algunas, ¿no? Y el rendimiento, o sea, nos va a cambiar el diagnóstico, nos va a cambiar el tratamiento, la punción lumbar. Bueno, siempre, si planteamos hacer una punción lumbar, siempre tomografía previo. No hay una indicación clara de cuándo hacerlo, ¿no? Puede ser útil en el contexto, por ejemplo, en los pacientes que nosotros vemos en CTI internados, de postoperatorio neuroquirúrgico o con dispositivos y en caso de sospecha de infección asociada a estado mental alterado, ¿no? Pero son dos poblaciones diferentes, el paciente que viene a puerta y el paciente que está internado. El paciente que está internado, el postoperatorio neuroquirúrgico, ahí el rendimiento es muchísimo más alto que el paciente que viene a puerta. Debe realizarse además una analítica básica con leucocitosis, proteínas, hablando de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si sospechamos una cefalitis anti-NMDA o criptococosis, enfermedad de Lyme, ahí pedir los antígenos específicos para cada enfermedad. Importante y no olvidarse siempre guardar un frasco testigo, como decimos nosotros, para solicitar otros estudios no sospechados del inicio, ¿no? Descartar las causas más habituales. Nos sirve para descartar las causas más habituales, que son las infecciones, las medicamentosas. Otra causa de estado mental alterado son los síndromes coronarios agudos, la retención aguda de orina, la encefalopatía hipertensiva, la amnesia global transitoria, que no es tan rara de ver. Y otra indicación de hacer una punción lumbar es cuando nosotros descartamos las causas más habituales y estamos sin diagnóstico. Acá hay por lo menos, de las causas más comunes, ¿no? Lo primero, para descartar meningitis, otras causas no aclaradas de estado mental alterado, síndromes focales neurológicos, escasa sospecha de hemorragia meningia con una tomografía negativa y hipertensión intracraneana, ¿no? ¿Cuál es el rendimiento diagnóstico ahora en caso de un estudio que lo elegí porque es bastante nuevo, creo que es del año pasado o de este año incluso, donde es un estudio incluso doble ciego randomizado, donde quiere medir cuál es el rendimiento diagnóstico de la resonancia más la punción lumbar. Y acá en los pacientes internados en CT, y acá vio que en un 25% de los casos que se hizo esta combinación diagnóstica se logró un cambio en el manejo del paciente. Sin embargo, no se demostró una variable que ayude a prever una mejora en el rendimiento, o sea, decir, qué es lo que puede tener el paciente para nosotros pedirle una resonancia y una punción lumbar. Pero lo que sí vio que hay un importante cambio en lo que es la conducta terapéutica, ¿no? Y diagnóstica. Resumiendo eso, no hay un algoritmo claro de cuándo pedir una punción lumbar en un estado mental alterado agudo. Sí, con el mismo caso de la tomografía, descartar otras causas antes de hacer la punción lumbar. Y siempre pedir una tomografía previa. No sé si quiero comentar algo, no sé si fue muy rápido, no es un tema de lo más entretenido, pero me pareció re importante el tema de cuándo, o sea, no hacer
de forma innecesaria tomografías, y hacer de forma innecesaria punción lumbar y hacerla cuando realmente se necesita. Muchas veces lo podemos hacer a destiempo. Capaz que se hace muy precoz y de repente hay que hacer un nuevo estudio tomográfico y el primero no sirvió para mucho. Es algo que también tiene un manejo muy personal y muy de cada centro, ¿no? Porque las poblaciones van a ser diferentes. No es lo mismo un centro de trauma que una puerta de un hospital general, ¿no? Ahí los números van a ser bastante diferentes. No sé, Sweet, ¿qué te parece con respecto a la punción lumbar? Sí, yo estaba pensando de cuando yo hacía guardias, lo que a mí más me estresaba a veces era, por ejemplo, en un viejo con un síndrome confusional y febril, y donde la causa de una infección no era evidente, ¿no? Pero que yo decía, sí, debe ser una infección urinaria, Claro. pero siempre uno tenía miedo de comerse una encefalitis, ¿no? Y bueno, y esas capaz que son punciones lumbares que creo que hay alguna situación así puntual, como siempre decíamos, ¿no? Digo, hay que todo personalizarlo y todo llevarlo al caso en particular, pero en la puerta hay alguna situación puntual en donde uno, si bien sabe que lo más frecuente en un viejo confuso es que tenga una infección medio cruzando a bajo ruido, que no fue muy evidente clínicamente, pero uno siempre tiene miedo de la encefalitis, ¿no? Que no es una cosa capaz que tan elocuente como la meningitis. Y bueno, y son esas situaciones en donde capaz que se hace una PL en la puerta, ¿no? Claro, Pensando en eso. ¿por qué es que le tiene miedo acá? Porque tiene un tratamiento específico y está más que Claro, demostrado que cambia el pronóstico del tratamiento precoz. claro, exacto. Entonces, esa es la situación que uno a veces decía, no, debe ser una infección urinaria, pero te quedabas con eso, ¿no? Y bueno, y Claro, terminabas haciendo por las dudas pero aparte una una cosa PL. lleva a la otra, porque nosotros le hacemos la punción lumbar, bueno, capaz que tiene algo orientador, es un líquido claro, tiene algún monocito, algunas proteínas, pero ahora contamos con lo que es un film array meningio, un panel meningio, tenemos el resultado en horas, no está en todos los centros, no en todos los pacientes se hace, no es un estudio barato. Pero ¿qué hacemos? Vamos a suponer, y bueno, le hacemos la punción lumbar, mandamos a estudiar y que le tenemos que meter a ciclovir. Hasta que Y tenga bueno, resultados. sí, y no digo que se haga, que eso sea lo que haya que hacer sistemáticamente, ojo, no me malinterpreten. Digo, pero No, creo pero como que que uno es la piensa, situación que le puede pasar, ¿no? sí, Que pues decís, bueno, estoy casi seguro que va a terminar teniendo una infección urinaria, pero ¿y si no la tiene? Hicieron una encefalitis y la empiezo a tratar tarde. Digo, claro. es esta situación. Y lo otro que decía, que también está bueno lo de la PL, después cuando actuamos así como dijimos, ¿no? Primero lo más frecuente, la paraclínica sanguínea, la placa de tórax, no encontraste nada por ahí, terminaste haciendo la tomografía, no apareció nada, y después, bueno, cuando no sabes qué tiene, ¿no? Uno siempre dice, nosotros decimos por lo menos, bueno, por lo menos me quedo tranquilo si tiene un citoquímico normal, ¿no? Es como otro escenario, porque vos no sabés qué tiene alguien, pero si tiene un citoquímico normal, ya como que el escenario es diferente que un citoquímico patológico, aunque después no sepas bien qué es, ¿no? Claro, si la sospecha diagnóstica es baja y no tiene ni una célula y las proteínas son normales, bueno, ahí, bueno, sí, puede Te quedas más tener, tranquilo, pero claro. es muy baja la Pero chance sabés. y lo puedo dejar Mm, sin ujú, antivirales claro, exacto. y ver cómo evoluciona. Y lo otro, bueno, las condiciones que hay que tener para tener una punción lumbar, bueno, que como ya saben, pero siempre las recordamos, las estamos repasando, más de 50.000 plaquetas, algunos piden 80 y un TP más de 50%. Pero otra cosa, claro, a veces tenemos un poquito de otro, tenemos un TP de 52 y de repente tenemos 70.000 plaquetas. Y bueno, capaz que ahí es conveniente hacerle un poquito de plasma y un poquito de plaqueta antes de hacer la punción lumbar. A veces tampoco es tan categórico y depende del paciente si tiene una discrasia o no. Y ante la duda, yo he consultado con el hemoterapeuta y a él le hace la recomendación, que es el que ofrece los hemoderivados en todo caso. Si recomienda no hacer reponerlo antes de hacer la punción lumbar. Siempre los riesgos de hematoma o de cosas son bajos, pero hay que tratar de minimizarlo. Tampoco pedir plaquetas si tiene 90.000 plaquetas, no estaría indicado. Pedir plasma si tiene 70% de PTP tampoco. Algunos piden 80, pero casi la mayoría piden más de 50. Podemos tener en cuenta las condiciones para hacer una punción lumbar en forma más o menos segura o segura.
Se puede hacer bajo eco, lo que maneja la ecografía también. Pero en líneas generales creo que era un poco eso lo que les quería comentar acerca del tema. Perfecto. Sí, no, bueno, primero, muy buena presentación, Alex y Angelina. Lo único para decir es, como dijo, como en todos se vislumbró lo mismo, es que realmente siempre depende un poco de la clínica del paciente. Que muchas veces esto lo hacemos casi en forma, ¿cómo te voy a decir? Medulizado, o sea, porque más o menos lo tenemos todos incorporados. Y a veces sí, lo que está bueno esto es para como organizarlo de una manera diferente, pero realmente depende mucho de cada situación, de la situación clínica, ¿no? Y cómo nosotros vamos enrabando todos esos los aspectos para definir, bueno, primero la tomografía, primero esto, primero lo otro, ¿no? Y algo que cada vez está adquiriendo mayor valor, sin duda, es la resonancia, como apareció en los últimos estudios, ¿no? Sí. Era eso nomás. Buenísimo. Bueno, estimados, gracias por participar. Y Bueno. gracias, Judith. Gracias, No, es Angélica. excelente, los felicito, muy buena la revisión, la presentación de los dos, Sí. muy buena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Conocimos al bebé de Ximena. Sí, Yo no lo sí. conocía. Es verdad. Precioso. Sí, sí, sí. A ver. Felicitaciones. Ah. Lo presento, estamos medio molestos hoy.